Bienvenidos amigos, amigas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar de idealismo humano, vamos a hablar también de astrología y vamos a hablar con un invitado extraordinario que tenemos ya listo para estar con nosotros y abrazaros en directo. Gracias por estar aquí, Juan Carlos Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido a Mindalia Televisión. Muchas gracias, Alfredo. Pues ya con esa introducción y esa música me dejó activo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos son? Bueno, pues vamos directamente a lo que nos ocupa, idealismo humano y también tránsitos planetarios. Pues aprovechando precisamente el título de esta conversación de idealismo humano, Plutón en Acuario y Júpiter en Géminis, me gustaría que me dijeras cómo podrías describir cómo estos tránsitos influyen, estos tránsitos planetarios influyen en el aumento del idealismo humano. Mira, la energía de Urano, por ejemplo, regente de Acuario, es, está simbolizada por Prometeo en la mitología griega. Y Prometeo es un titán. Y resulta que los avances tecnológicos, el idealismo, la necesidad de que la vida sea más segura e imaginar que la vida puede llegar a ser mejor, es titánica. Es decir, es como si nos viéramos impulsados por el titán de Prometeo, por el progreso, por la visión de la vida idealista y esta visión idealista como hace parte de un planeta transpersonal como lo es Urano, y ahora que Plutón acaba de entrar allí, se puede volver muy compulsiva. Y esa compulsión puede llegar a ser que termine arrasando a lo humano, a lo moral, en pro de un idealismo, en pro de una visión, de un proyecto, de un propósito. Y la idea de esta charla es poder poner en evidencia y en la conciencia esto, para que cuando las cosas están en conciencia no se vuelven compulsivas. Cuando están en conciencia puedo decir la importancia que tiene el avance tecnológico y el idealismo en mi vida y lo puedo dosificar. Mientras que cuando es compulsivo puedo terminar arrasando con mi vida, con mi biología, con mi sueño, con mi alimentación, con mis rutinas del día a día, en pro de la creatividad, el ideal, el progreso y demás. Y un poco lo que viene a ser precisamente Plutón con su entrada en Acuario durante 20 años va a estar allí, es recordarnos la importancia y la necesidad, Plutón como regente de Escorpio, como símbolo del alma selvática, como símbolo del primate que habitamos y la biología de la que estamos constituidos, símbolo de la conciencia acuariana, de poder ser integradores con la biología y no obsesionarnos por el progreso, la tecnología y la visión idealista del mundo y arrasar por pasar por encima de la naturaleza, de nuestra naturaleza, pasar por encima de los ríos, de los mares, del clima y de absolutamente todo lo que somos en pro solamente de una visión. No sé si con esto he respondido a tu pregunta o si me he ido por las ramas, ya me dirás. Bueno, estamos hablando algo genérico también de un planeta transgeneracional, en cuanto que es un planeta externo, y la entrada de Plutón, o la entrada de cada planeta, digamos, de revolución, pues importante, tarda, como dices, mucho tiempo en volver, en cambiar de signo, y también hay una coincidencia en que Júpiter acaba de entrar en Géminis. Acuario, Plutón en Acuario, Júpiter en Géminis, todo esto tiene que ver con una revolución en estos próximos tiempos de la tecnología, los avances al espacio exterior, todo lo que tiene que ver con el transhumanismo. De acuerdo. Y a eso súmale, bueno, esto lo estamos haciendo hoy 28 de mayo del 2024, próximos a una luna nueva que es el 6 de junio, que se va a hacer en Géminis, próximos a que Mercurio también entre en Géminis. En la antigüedad, en el Tetrabiblio, si no estoy mal, se decía que cuando el Sol, la Luna, un cronocrator, en este caso Júpiter, y un estelium de más de 5 planetas está ubicado en un área y esa área está en contacto con una cúspide de ascendente o medio cielo, nace un rey. Sí. En este caso, el rey que está naciendo
Es un rey muy interesante porque es el rey del aire, de los planetas que están en Géminis, en Libra y en Acuario. El aire de por sí es la razón, la lógica, el entendimiento. El aire se puso mucho más en evidencia a finales de 1700, cuando se descubrió el planeta Urano. Arrancaron la Revolución Francesa, la industrial, arrancaron los derechos humanos y se nos olvidó arrancar también con los deberes humanos. Solo pensamos en los derechos, ¿sí? Y arranca la ilustración y la visión de vida en donde el idealismo cobra un potencial enorme, en donde necesitamos por nuestros ideales de humanidad, por los derechos de la humanidad, abrir espacios a como dé lugar, no importa cómo sea. Nos lo mostró la Revolución Francesa a finales de 1700 con la guillotina, en pro de los derechos humanos, cuántas cabezas rodaron, ¿sí? Y asimismo nos lo demuestran las grandes revoluciones, que en pro de los derechos y en pro de las visiones y del idealismo de ciertos líderes, podemos llegar a pasar por encima de la humanidad misma, acribillando, matando, y por eso hago el énfasis en que aparece todo el tema de los derechos humanos, pero se nos olvidaron los deberes humanos. Y eso es algo que con este stellium que entra en Géminis, a dominar con un Júpiter que hacía 12 años no entraba en Géminis, con un Plutón que hace más de 260 años no entraba en Acuario, viene a generarse unos momentos de la historia humana muy importantes y muy característicos, que vienen a darnos en evidencia qué tanto por los ideales somos capaces de que el fin justifique los medios y arrasar por encima de toda la humanidad, o por encima, si lo miramos a nivel global y político, pero a nivel individual y a nivel psicológico, que es lo que me importa a mí por ser psicólogo y no político, o filósofo o religioso, sino que a nivel psicológico esa misma situación está sucediendo en nuestro interior constantemente. Tenemos, por ejemplo, algo que en psicología de Jung se llama el animus negativo. El animus negativo quiere decir aquel autócrata que llevamos todos dentro, que en un principio puede ser proyectado en una figura paterna, materna o de autoridad, o del Estado, o de los impuestos, o hacia afuera, que siento que me ataca, pero que posteriormente, cuando logro hacer un análisis profundo, me doy cuenta que ese autócrata está dentro mío. Autócrata con una visión de vida, pidiendo subordinar a todo el resto de mi accionar, a mis emociones, a mis pasiones, a mis caprichos y a mis necesidades, a subordinarlas a una visión de vida. Entonces, ¿qué sucede? Si la visión de vida y ese checklist que llevamos dentro es casarnos a los tales años, tener un título de pregrado y una especialización a los tales grados, a los tales años, llegar a tener un salario de tal forma y un jefe de tal forma. Y si no he cumplido con ninguna de esas partes del checklist, entonces ese autócrata que llevamos dentro termina rompiendo toda nuestra estructura con un juicio, con una forma de hacerlo tan doloroso para nuestra vida, en donde nos sentimos tan mal porque no hemos logrado llegar a esa visión de vida. Ese es el tema de los ideales y por qué los ideales también son tan peligrosos en el ser humano. Ahora bien, voy a plantearlo también desde otra perspectiva. El idealista está en el punto opuesto del sensorial, del que hace, del que ejecuta. Una cosa es el Capricornio, los signos de tierra, los organizados, los metódicos, los que saben cómo funciona el mundo. Y otra cosa son los signos de fuego o de aire, que son ilusión, visión, previsión a futuro y además se llenan de ideas e ideales de cómo debería ser la sociedad perfecta o la sociedad ideal. Y entonces al cargarnos a una de esas polaridades, la otra se va a la sombra. Es decir, se va a la sombra lo práctico, lo eficiente, los cronogramas, la ejecución de proyectos y los hechos prácticos y concretos. Y queda solamente en la visión consciente el idealismo. ¿Qué peligro para el idealista que se subleva incluso en armas o que sale a las calles a dar lucha por una visión de vida, que quede en el poder, que le den la corona del rey, que quede como presidente, porque entonces inmediatamente toda la parte de la sombra, que es su parte práctica, eficiente, va a estar ahí con un dolor en donde voy a necesitar que me derroquen, derróquenme para volverme un ideal del mundo, para volverme un mártir,
para que después se pongan la camiseta con mi nombre, como un Che Guevara, como alguien que hizo y trató de hacer, pero que no lo dejaron, porque el mundo entero se ensanchó contra mí, la mano oscura se ensanchó contra mí, expresión libre, ¿sí? Entonces en ese proceso, cuando estamos polarizados hacia el idealismo, estamos dejando atrás la parte práctica, la parte concreta, la parte realista. En este momento que ese gran stellium entra en Géminis, tiene un trígono con Plutón que le da mucho énfasis y mucho poder para las idealizaciones de las cosas y de la vida para sacarlas adelante. Y tenemos además una cuadratura con Saturno desde Piscis que ayuda a poner el freno y a poder decir qué es lo práctico, qué es lo eficiente y cómo no me puedo terminar perdiendo entre la idealización y, más bien, y tratando más bien de soñar que me voy a volver un mártir para todas las generaciones de lo que traté de hacer pero que nadie me dejó hacer. Yo creo que cuando el extremo de idealismo se va a un polo, es supremamente doloroso porque no logro generar hechos prácticos, concretos y eficientes ante la vida. Tengo que, con esa polaridad, darme cuenta que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que con esta cuadratura entre Saturno en Piscis y todo el stellium que entra en Géminis, tengo la gran oportunidad de apreciar lo bueno por encima de lo perfecto. Es decir, ¿qué sería lo bueno por encima de lo perfecto? Es mejor un, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, si yo no soy capaz de ver la realidad que me rodea, aceptar lo que tengo frente a mí y simplemente me quedo en el mundo ideal, voy a estar buscando consciente o inconscientemente que figuras externas me autosaboteen el proyecto de vida para de esa manera poder enmarcarme como un mártir de mi ideología y que me recuerden por lo que ni siquiera pude hacer, sino por solo mis ideas. Entonces yo invito con tanto planeta en Plutón entrando en Acuario y este stellium en Géminis y esta cuadratura con Saturno, a que es preferible un hecho errático y humano a un simple ideal que no se puede nunca cumplir y que termina simplemente evadiéndonos de la realidad. Entonces, este es un momento para poder mirar sobre la mesa el tema de los ideales, el idealismo humano versus la realidad, cuadratura Saturno en Piscis, y darle el honor que se merece a la realidad, aceptando el destino en el formato que viene y, por supuesto, si aceptamos en una primera instancia el destino como viene, tenemos la capacidad y la voluntad y la valentía de abrirnos los espacios hacia lo nuevo y lo diferente. Precisamente de eso quería hablarte, Juan Carlos. ¿Cuál es el formato que viene? Porque todo lo que estamos viviendo desde hace años y apunta a que va a intensificarse, son acontecimientos extraordinarios. De hecho, están ocurriendo hoy en el mundo entero acontecimientos por doquier que mantienen el alma en vilo muchas veces de cara a lo que puede suceder incluso mañana. Estamos hablando de un periodo largo de años. ¿Nos puedes decir qué formato es este también en comparativa? Porque si la astromundial, la astrología, en fin, tiene la capacidad de prever acontecimientos, es porque se basa en el pasado y hay una comparativa con relación al pasado, los hechos históricos que permiten en esta espiral continua que son los tránsitos planetarios prever ciertos acontecimientos que se materializan en movimientos que tú estás apuntando. Es decir, ¿qué ejemplos históricos existen de periodos similares de tránsitos y sus impactos en la sociedad y qué formato es el que tú prevés que podamos vivir, aparte de todo lo que ha dicho a nivel psicológico, a nivel de individuo, a nivel de persona? Sí, son varios. Hay varios. En primera instancia, observemos los años 60. ¿Sí? Los años 60 y sobre todo a partir del 65, 66, cuando se hizo la conjunción Urano-Plutón en el signo de Virgo. Es algo muy similar en energías a lo que tenemos en este momento con Plutón entrando en Acuario. Acuario regente de Urano. Entonces es muy parecido. Observemos, y hay unas imágenes que un querido colega tiene en su Instagram que se llama John Motor. Él se llama John Motor, lo consigues así en Instagram. Y él tiene unas imágenes de esos años en donde, por ejemplo, pone a los Beatles
en los años 60, recién inician los años 60, de corbatica, muy bien vestiditos, tocando muy londinenses. ¿Sí? Y cuando pasa la conjunción Urano-Plutón, sale Sargento Pimienta, el LSD, las drogas, eso es una locura, ¿sí? Entonces, de la misma forma, Plutón entrando en Acuario es una revolución del ser. Ahí vemos también en esos años 60 como Yoko Ono salían ya desnudos diciendo: ¿y cuál es el problema? Si todos tenemos sexo, si todos tenemos cuerpo, ¿sí? Es una revolución también de lo sexual, la revolución de la píldora, de poder la mujer decidir su planificación familiar, si tiene o no, si busca o no quedar en embarazo. Es algo que genera un antes y un después, y eso es Plutón-Urano, la revolución de lo instintivo, de lo primario, de lo básico, que permite a lo humano prever, Acuario, visualizar y controlar de alguna manera, ¿sí? Entonces, en una primera instancia ese. Otra instancia, vámonos por los años 70, finales de los 60, principios de los 70, cuando Quirón estaba en Aries. Observemos cómo la guerra de Vietnam generó un dolor del alma del pueblo, de distintos pueblos, pero principalmente del pueblo estadounidense, con el dolor de la derrota, de que por más de que tenían un gran poder, eran grandes marcianos, grandes arianos, con una visión de la verdad a los sagitarianos y demás, no pudieron. Contra las guerrillas no pudieron con muchas cosas. Y les tocó irse, retirarse. Y ese dolor quedó con el trauma de muchas de las personas que estuvieron embebidas en esa guerra tan absurda, ¿sí? En este momento volvemos a tener un Quirón en Aries. Y volvemos a ver muchos de los jóvenes que son llevados a la guerra, forzados a estar peleando por un ideal y por una verdad colectiva, que depende de esa verdad colectiva del posicionamiento en el punto global. Si estoy en Rusia, encuentro que estoy peleando contra los neonazis, contra la OTAN. Si estoy en Europa o si estoy en Ucrania, estoy peleando por los derechos y la libertad. Si estoy en Israel, estoy peleando porque nos han querido eliminar como grupo humano. Si estoy en Palestina, lo mismo, cada uno desde su ángulo, y desde esa misma perspectiva mandamos a nuestros jóvenes, mujeres y hombres, a guerras absurdas con unos ideales, con unas verdades parcializadas, en donde ese dolor lo único que va a generar es ese impacto, como generó en Vietnam, seguramente hace 50 años, de una conciencia y de un dolor de lo que se termina haciendo, dizque por una verdad absurda, de cada una de las partes y parcializadas. Punto número 2. Punto número 3, hacia los años 20 y 30, teníamos la cometa que tenemos ahorita activa con los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, trígonos con sextil. En ese momento teníamos el punto focal de la cometa con Plutón, y seguramente fue el momento en donde la raza humana conocimos la energía atómica y las armas de destrucción masivas, gracias a la Segunda Guerra Mundial. E incluso se acabó la Segunda Guerra Mundial por una arma de destrucción masiva. Hasta ese momento no éramos capaces de ver una catástrofe producida por el ser humano de tal magnitud. Eso tal vez generó lo que decía el creador de la bomba atómica, que podía generar una reacción en cadena, pero sí que la generó, porque inmediatamente todos los pueblos se empezaron a armar, los que podían o los que pueden en este instante, de ojivas atómicas. Y entonces la reacción en cadena seguramente sí que está activa. Pero gracias a la desgracia, tal vez, gracias a esa situación de Hiroshima, bomba de uranio Nagasaki, bomba de plutonio, uranio y plutonio, plutonio y urano, gracias a esa desgracia es probable que se hayan aprendido algunas buenas lecciones, como es probable que no. En este momento tenemos una situación muy paralela, pero a diferencia de aquellos años, en donde Plutón era el ápex de esa cometa, en este momento es Neptuno. Y tal vez, por esa misma razón, no nos terminemos autodestruyendo en serie, porque Neptuno es un poco más compasivo y lo que está buscando es que diluyamos unas antiguas percepciones del mundo y de lo social
para que entremos en una nueva realidad. Tal vez algo que necesitamos urgentemente, o si no nos autoextinguimos por muchas de las otras razones que ya de por sí están activas. Y tal vez yo siempre soy muy optimista con lo que viene hacia el futuro, porque como tú bien lo mencionas en uno de tus videos que escuché hace más de 3 años en tu canal, que decía y recomendabas, no miren noticieros, no miren televisión, esto es absurdo, esto es una locura, ¿sí? Y es por eso mismo, porque observemos cómo estadísticamente y científicamente desde la psicología encontramos unos estudios en donde, por ejemplo, hace menos de 50 o 60 años, habían más niños muertos, había poliomielitis, habían una serie de enfermedades que atacaban una serie de situaciones y en este momento se mueren muchos menos niños de los que se morían hace 50, 100 y 200 años. Eso ha hecho que haya también sobrepoblación, pero la misma sobrepoblación nos está mostrando que hemos evolucionado a una calidad de vida que no nos alcanzamos a imaginar lo que vivimos en este instante con respecto a años anteriores, muchos años anteriores. Y eso, lo que quiero mostrar con eso es que el mundo va avanzando y va evolucionando. Por más de que nos quieran decir que todo está caótico y que todo está cada día peor, resulta que a nivel científico no es así. Estamos cada vez superando, entrando en unas etapas humanas únicas. Desde esa perspectiva, por eso me atrevo a pensar que con todo y que los eventos y los acontecimientos a nivel astrológico pueden llegar a ser muy paralelos a una Segunda Guerra Mundial, a una Primera Guerra Mundial, en este momento hay más conciencia. Y aunque están los incendiarios en todo nivel, tanto en la política como en todo lo holístico, como en la misma astrología, que buscan llenarnos de sentimientos de ahogo, de caos, de inseguridad y de angustia, también están otras versiones y otras visiones que creen y saben que la vida sabe más, que hay algo en todo lo que estamos atravesando como planeta Tierra, que sabe más de lo que una pequeña conciencia individual narcisista puede llegar a contactar. Y soy un fiel creyente a que vamos, sí, aparentemente todo se está viendo caótico, extremadamente caótico, todas las potencias haciendo un proceso de reorganización a la brava, eh, como decimos aquí en Colombia, a la maldita sea, porque no quedó otra forma de llegar a hacerlo, pero creo y siento que todo esto tiende a amanecer. No hay, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dicen por ahí. Y cuando empezó, por ejemplo, la pandemia, creíamos que era eterno, pero ahí vemos, ya estamos acá sin máscaras, pero sí nos dejó muchos frutos, como es esta interacción que tenemos hoy en día. Entonces, creo fervientemente en que se abren unas puertas y unos caminos que nos van a dar una visión más amplia de la humanidad. No, lo que hacen los planetas transpersonales cuando actúan, por ejemplo, Urano, cuando se descubre Urano a finales de 1700, la distancia que hay del Sol a Saturno es la misma que hay de Saturno a Urano. Esto quiere decir que Hershey, con sus observaciones de telescopio, lo que hizo fue decir el sistema solar es el doble de grande. ¿Qué representa esto? Que a través de la ciencia, la tecnología y todo lo transpersonal y lo transhumanístico y demás, nos está abriendo la posibilidad de reconocer que como humanos hasta ahora conocemos menos de la mitad de nuestro potencial y de lo que podemos llegar a ser. Y que se necesita una revolución enmarcada como en los años 60, 60 años después, en los años 20, es decir, del 2020 al 2030, así como fueron los años 60 al 70, en este momento, de los 20 a los 30, tenemos un gran revolcón, tan interesante como el de los años 60, tan visible. Paralelamente a esto, la NASA manda una sonda a estudiar un asteroide que parece ser que se quedó solamente el núcleo de la sonda, y la sonda se llama Psyche, y va al estudiar eso que está tan lejano que va a ser llegando, la sonda va a llegar en el 2030, es algo muy simbólico de lo que está sucediendo aquí en la Tierra. Estos 10 años, con un Plutón en Acuario, nos están invitando, y con un Neptuno en el Apex, están invitando a mirar que la psique es mucho más importante que los hechos,
que la imaginación y la estructura psicológica y emocional de los individuos que están detrás son mucho más importantes y que necesitamos, más allá de hacer revoluciones externas, cuestionarnos internamente en nuestro pequeño mundo en qué es que estamos. Más allá de ir a pelear allá contra un gobierno, contra una situación, ¿qué tanto tengo mi autócrata vivo acá internamente y estoy subordinado a no abrazarme, a no querer mi propio destino, a no reconocer en mi historia personal el camino de mi héroe, a no reconocer que en esos abusos o en esos abandonos que tuvieron mis seres queridos y mi gente al principio y que generó una infancia tan dolorosa, a no reconocer que todo ello lo que buscaba era hacer crecer el héroe que llevo dentro, la desgracia de mi vida con la gracia de lo que produje a través de esa desgracia. Y cuando no soy capaz de ver todo eso en este proceso psicológico interno, lo único que voy a buscar son culpables afuera, los que me quieren hacer, los que me mandan, la mano peluda que me termina dominando en toda mi vida. Entonces, eso es lo que yo creo que en este momento, con un ápex de Neptuno, lo que dice Neptuno, Neptuno es el símbolo de la psi, es la letra psi de los griegos. La letra de psicología, los griegos creían que el alma humana, cuando moría el ser humano, salía en formato de mariposa. Y a eso le pusieron la letra psi, el Neptuno, el símbolo de Neptuno, dos alas y el centro. Ese símbolo de la mariposa es el ápex en este momento de la cometa cósmica que tenemos de los transpersonales. Por eso creo y estoy feliz de que la psicología va a ser una de las piezas más fundamentales para tener un lenguaje con el misterio de la vida y poder desenmascarar muchos líderes y muchas falencias y muchas verdades supuestas para ver lo que hay detrás realmente. Es lo que estamos haciendo, Juan Carlos. Estamos viviendo ese tránsito en doble aspecto humano y también astrológico, en cuanto a que se están destapando y desvelando muchos asuntos feos en todo el mundo. Con Plutón en Acuario apunta hacia una alta vibración idealista, pero esta vibración idealista en algunos casos se está transformando, como también podemos comprobar, en fanatismo. ¿Viviremos a lo largo de los próximos años la acentuación del fanatismo, de los extremismos y de los populismos y de muchos sismos, como también teníamos en el paralelo astrológico de la historia, para que el individuo pierda protagonismo y de alguna forma caigamos en ese fanatismo que te aludí al principio de mi pregunta? El fanatismo es algo precioso desde la psicología cuando se analiza y se estudia. Todo aquello que fanáticamente defendemos, yo soy astrólogo, psicólogo, y cada vez que me invitan a una reunión, quiero ir a convencer a toda mi gente, a toda mi familia y a todo mi entorno de que la astrología es lo máximo. Hay un cierto fanatismo, o si soy cristiano, católico, musulmán, lo que sea, que quiero ir a convencer. Detrás del fanatismo hay una extrema duda. ¿Por qué necesito convencer a los demás? ¿Será que no estoy del todo convencido internamente de mi visión de vida? Entonces necesito yo como astrólogo irme a sociedades científicas a tratar de convencerlos de que vean a la astrología como una ciencia. Absurdo. Es fanatismo. Y el fanatismo siempre está mostrando mi duda, la duda que tengo interna. Todos los sismos muestran una gran duda en mi interior. Cada vez que estoy polarizado hacia defender una postura de tal forma, hay que evaluarse qué es lo que inconscientemente se está mencionando allí. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera traer a colación como cuando la última vez que se descubrió, bueno, que entró Plutón en Acuario hace más de 260 años, tenemos uno de los grandes regalos acuarianos de Plutón. El retrete, el garete, el inodoro, el sanitario, no sé cómo en distintas partes del mundo se habla de manera distinta, se refiere a él. ¿Sí? Y eso permitió que gracias a eso las heces y los residuos, las calles no estuvieran llenas de malos olores y de residuos. Permitió que empezáramos a crear alcantarillados y la canalización de aguas limpias y sucias, aguas negras y aguas blancas, que llega gracias a Plutón en Acuario. ¿Sí? Ahora bien, ya estamos en un nuevo ciclo y en este nuevo ciclo ya
pasamos un poco más allá de lo biológico y creo que es el momento de la creación del mismo retrete psicológico, de no estar tirando por allí los excrementos y las proyecciones individuales de lo que no he podido procesar con mi psique, buscando los chivos expiatorios para decir que son los otros los que son los culpables de mi desgracia. Y en lugar de hacer eso, poder hacer una canalización de lo que la estructura de la psique me trae en información para poder hacer una reestructuración de mi propio ser y así generar ese proceso de individuación junguiano o de individualidad, en donde reconozco que no son los otros, que soy yo, el que estoy generando y actuando en pro de mi mito personal. Entonces, con Plutón en Acuario, para no quedarnos en los sismos y en las revoluciones en pro del fanatismo de una situación, creo que lo que invita es a un trabajo interno, a lo Escorpio, a lo Plutón, un trabajo interno y profundo. Y por otro lado, creo que va a ser el tiempo de la terapia social, de la terapia comunal. Alcohólicos Anónimos o AAA ya ha sido pionero en este proceso y en este proyecto, con unas terapias grupales en donde podemos llegar a decir, soy Juan Carlos, tengo 50 años y soy alcohólico, por ejemplo. Y entonces ahí abro mi historia y la comento y me encuentro con que las otras personas viven una situación en paralelo, similar, igual. Creo que en este momento es un momento de hacer unos grupos por afinidad, en donde a través de esos grupos uno pueda decir, soy Juan Carlos Gómez, Sol en Virgo, Luna en Escorpio, ascendente en Leo, y aquí estoy con ustedes, ¿sí? En donde también podamos airear nuestras heridas y no sentirnos que somos el ombligo del mundo por haber perdido a nuestra mamá o por haber perdido a nuestra esposa o porque falleció un hijo en nuestra vida o porque tenemos una herida tan supremamente dolorosa que no es ni siquiera mencionable y que nos consideramos únicos por nuestra herida y defendemos nuestra victimización a capa y espada para sentir pertenencia por la herida. Llegó el momento de airear la herida. Hoy que precisamente Marte está en conjunción Quirón, poder tener la reflexión de que si ventilo mi herida, si hablo de mi vulnerabilidad, de cómo me ha dañado la gente, la vida, me permito socializarla con un grupo de personas afines y me doy cuenta que hay gente que tiene una herida más fuerte y más dramática, un dolor más cautivo, y que yo no soy el ombligo del mundo para creer que solamente yo sufro. Y al hacer esa terapia social y ese airamiento de la vulnerabilidad interna, redimimos la sociedad. En lugar de generar chivos expiatorios, en lugar de buscar culpables afuera, podemos tener una conciencia amplia. Yo creo que eso es Plutón en Acuario, ¿sabes? Y tengo fe y esperanza que con ese trígono que tenemos con Júpiter y con ese stellium que arranca con Júpiter allí en Géminis, haciendo un trígono con Plutón, más la cuadratura de Saturno, sea el momento en donde se permitan estas interacciones sociales grupales, en donde cada vez más nos podemos unir por resonancia, como es el símbolo de Acuario. Observemos, el símbolo de Acuario es una línea arriba, dos ondas, una arriba y otra abajo, que es lo que hacemos como cuando afinamos una guitarra, ponemos una nota y vibra la otra cuerda. De la misma manera, si estás escuchando esta charla, si me sigues en el canal en YouTube, si lo que sea, estás resonando con mis ideas, estás resonando con las historias, con los mitos que voy contando día a día en cada uno de los encuentros que vamos haciendo por YouTube. Entonces esto te permite sentirte que ahí se ve reflejada tu herida, que no estás solo, que no eres el ombligo del mundo, que tu dolor no es el único y que compartimos como seres humanos la vulnerabilidad. Y eso es Plutón en Acuario, que abre la posibilidad del empoderamiento humano y social. Estamos terminando ya, estamos hablando en directo de idealismo humano y también de astrología, Plutón en Acuario y Júpiter recién llegado a Géminis con Juan Carlos Gómez. Me gustaría que me dijeras, si es posible, qué esperanzas o temores tienes para el futuro a medida que avanzamos bajo la influencia de estos tránsitos. Has hablado de
posibilidades, has hablado de intenciones, de deseos y has hablado de proyecciones, pero ¿cuáles son tus temores para este futuro que nos deparan la astrología, que es, por cierto, desde mi punto de vista, una ciencia incluso anterior a la astronomía, pero que, bueno, solamente tendrá que llegar algún día a las universidades? Bueno, esta pregunta me la estás haciendo muy individualizada. ¿Cuál es mi temor o cuál es mi esperanza frente a esto? La voy a responder entonces en modo de ego, de individuo, y tal vez a nivel social también la pueda contestar. En modo individuo, ¿a qué le tengo mucho miedo y mucho temor? A que cada vez que tengo más herramientas en mi vida para sentarme en este mundo, cada vez que tengo un poder o una capacidad para enfrentar el mundo, el miedo que me da es a creerme poseedor, egoico, de la visión de lo que se puede hacer en este mundo. La esperanza que tengo es que mi corazón siempre se llene de la humildad suficiente sin tener a la diosa necesidad por encima para que la humildad sea mi motor y mi visión de vida. A lo que más le tengo miedo es a que el ego se apodere de mi visión de vida creyendo que puedo controlarlo todo. A lo que más quisiera aferrarme a la esperanza es que siempre la vida me dé la oportunidad de ver que solo soy una pieza más en este gran rompecabezas. Eso a nivel individual, ¿sí? A nivel colectivo, creo que los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y el transhumanismo va a hacer que nos sintamos dueños del universo y del mundo, y sobre todo aquellas personas que más tienen. Y creo que la idea sería lo mismo. A lo que más le tengo miedo es a los narcisos psicópatas que pueden llegar a creer que tienen el dominio del mundo. A lo que más le pido a la vida, yo pensaba con todas las guerras, si pasara una situación en donde la Tierra hace un gran estornudo, ahí sí nos unimos todos los pueblos en pro de cuidar ese estornudo. Tal vez, ojalá que no tengamos que llegar hacia la diosa necesidad al extremo para reconocernos como unos viajeros simples y sencillos que viajan en esta roca a una velocidad enorme por el sistema solar y que el sistema solar viaja por la galaxia de una manera tan absurda y tan ridícula para que nos creamos los dueños y señores de todo. Ojalá que no requiramos del golpe duro para que la humanidad florezca y que logremos, gracias a la inteligencia, a la cultura, al arte, a la visión, a la espiritualidad, llegar a atravesar este umbral en el que estamos embebidos y que esta zona límbica se abra como un amanecer, como se abre todas las mañanas, desde la humildad. Ahí no sé si quedaría contestada tu pregunta. Ha quedado plenamente contestada, Juan Carlos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. El tiempo marca también nuestra conversación y evidentemente mi mayor deseo, también lo uno a tu declaración, es que dejemos de pensar y empecemos a sentir que todos somos uno en realidad, que es justamente lo que somos. Un solo ser viajando en una pequeña molécula en el universo que muchas veces ni nos es conocido, porque todavía nos queda muchísimo por conocer. Esa es la gran aventura, saber que hay mucho más por conocer y que somos mucho más milagrosos, somos seres absolutamente importantes dentro de lo que es el equilibrio universal, y no creernos demasiado dioses, porque eso puede ser muy peligroso, jugar a ser dioses. Gracias, Juan Carlos Gómez, por habernos dado esta lección magistral de aprender a no ser demasiado dioses, y te volvemos a encontrar muy pronto aquí en Mindale Televisión, si tú lo quieres. Ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Alfredo, simplemente para terminar con una frase que me parece que resume lo que acabas, la hermosa idea que acabas de mencionar. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? ¿Sí?
Pues nos quedamos con eso, con ser felices sobre todo. Gracias de nuevo, Juan Carlos, y hasta la próxima. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Será en otro encuentro, justo a la hora en punto, en otro directo que hagamos aquí en Mindalia.com, Mindalia Televisión, donde tú también eres nuestra familia. Gracias